Bueno, vamos a continuar con nuestro audiolibro. Estamos en el club de lectura y estamos con el libro de Gil Paul, Las mujeres y los niños primero. Esta es la dramática historia del Titanic. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 3. Los motores se detuvieron casi de inmediato y el silencio que se produjo era inquietante. En la cubierta estaban acostumbrados al rugido constante y elevaban sus voces para ser escuchados. Por eso la voz de la siguiente persona que habló sonó extrañamente alta. Definitivamente golpeamos algo. Quizá una ballena, especuló Bill. Pobrecita, qué dolor de cabeza va a tener, dijo alguien más, y el tono de alarma se aligeró un poco. Pero Rex sabía que no era una ballena. Una ballena no haría ese espectral ruido de rozadura. Mientras se ataba los lazos de los zapatos, sopesaba dos teorías en su cabeza. O había un problema con una hélice, o habían golpeado algo duro. Quizá otro barco, quizá un témpano. Sea lo que fuere, sintió una necesidad abrumadora de salir a cubierta a ver. ¿A dónde vas?, preguntó John adormilado. Veré qué pasó y regresaré para contarles. Tomó la chaqueta y antes de que John respondiera, salió del dormitorio y cruzó el corredor a la cubierta de tripulación en el frente de la nave. Apenas abrió la puerta y salió, encontró la respuesta. La cubierta estaba repleta de trocitos de hielo, la mayoría no mayores que su puño. Un marinero los pateaba con indolencia. Eso estuvo cerca, comentó al notar a Rey, grande como el peñón de Gibraltar. Salió de la nada. Pero lo golpeamos, dijo Red, mirando hacia atrás por encima del barandal para tratar de ver el témpano. Pero la noche estaba demasiado oscura. No pudo distinguir nada. Un rasguño de costado. ¿No sentiste que viramos a estribor? El barco se había detenido. Pasarán 2 o 3 horas hasta que volvamos a avanzar, decía el marino. El capitán Smith no escatima. Habrá una inspección completa de proa a popa. Reg se despidió del marino con un gesto de la cabeza y se dirigió a la cubierta de los botes salvavidas. Seguramente ahí habría oficiales y si podía escuchar sus conversaciones obtendría más información. Había muchas personas, pero la primera que Reg reconoció fue al segundo oficial, Lee Toyer. Era un hombre adusto, muy formal, siempre impecablemente vestido, pero en ese momento estaba en pijamas. Era incongruente verlo caminar en pantuflas por la cubierta, hacia las habitaciones de los oficiales. Pequeños grupos de tripulantes y pasajeros hablaban en voz baja, esperando perplejos o mirando a la oscuridad, tratando de ver qué habían golpeado. Un hombre señaló al mar y otros voltearon para seguir la dirección que marcaba su dedo. Reg se acercó para ver qué les había llamado la atención. Parece que se detuvo por esta noche, escuchó decir a alguien,
y mirando al horizonte le pareció distinguir unas lucecitas diminutas. Estaba bastante seguro de que tenía razón. Había otra nave por ahí. Por las dudas, era bueno saber que no estaban completamente solos en la vasta oscuridad. Justo entonces vio al capitán Smith bajando los escalones del puente. Se acercó apresuradamente para tratar de escuchar lo que decía. Antes de llegar, hubo una orden y varios hombres se escabulleron hacia los botes salvavidas y comenzaron a desatar las cubiertas de lona. ¿Por qué estaban preparando los botes? Debían ser malas noticias. Luego se dijo que lo más probable es que fuese una precaución. Cerca de la entrada a la gran escalinata, el capitán fue llamado por el coronel Astor, y esta vez Red estaba lo suficientemente cerca como para distinguir sus palabras. Estamos poniendo a las mujeres y los niños en los botes salvavidas. Le sugiero que usted y su esposa bajen, se pongan los salvavidas y algo de ropa abrigada. Gracias por su franqueza, dijo Astor, y el capitán se fue dando grandes pasos. Debemos estar perforados, pensó Rey, y quieren sacar a los pasajeros por seguridad mientras hacen las reparaciones. Pero lo asaltaron las dudas. No habían tenido un simulacro con los botes salvavidas en el Titanic. Nadie sabría a dónde ir. La mayoría de los barcos hacían participar a los pasajeros en un ejercicio de evacuación durante el primer día a bordo, pero en este viaje nadie se había molestado. Ahora se arriesgaban al caos. ¿Y por qué mujeres y niños primero? Seguramente estarían más tranquilos con los hombres de la familia a su lado. Por supuesto, no había suficientes botes salvavidas para que todos los pasajeros subieran a la vez, pero Ray imaginó que el barco que había visto en el horizonte sería llamado por radio para que viniera a recogerlos y que los botes salvavidas pudiesen regresar por más pasajeros, si era necesario. Se sintió energizado, ansioso por hacer algo para ayudar, así que se acercó al oficial que supervisaba la preparación de los botes salvavidas. ¿Qué puedo hacer, señor? ¿Puedo ayudar con los botes? El oficial miró su chaqueta de camarero. Vaya a despertar a los pasajeros. Dígales que suban con ropas abrigadas y salvavidas, pero que no entren en pánico. Dígales que no hay de qué preocuparse. Ana Maglone estaba recostada en su litera, sin poder dormir, cuando el barco chocó contra el témpano. Había estado imaginando la casa nueva que tendrían en Nueva York. Seamus solo le había dicho que tenía 3 habitaciones, 3, y un patio, donde los niños podrían jugar. Sintió que la nave viraba bruscamente antes de la colisión. Luego hubo una sacudida y un ruido que le recordó el de los grandes engranajes para maíz en el molino Dunemark. Se levantó y fue al ojo de buey, pero afuera solo estaba negro. El ruido de los motores se detuvo abruptamente y ahora los únicos sonidos que escuchaba eran los de la respiración de sus hijos. Algo se rompió en el motor, pensó. Espero que
no nos haga llegar tarde a Nueva York. Escuchó voces en el corredor. La gente estaba saliendo de sus camarotes para discutir la razón de la parada imprevista. Cuando escuchó las voces conocidas de sus amigos de Mayo, se puso el abrigo sobre el camisón y abrió la puerta con cuidado. ¿Estás bien, querida? ¿Te despertó? ¿Qué pasó? Ana miró de uno a otro y ellos se encogieron de hombros, pero un hombre en el corredor tenía más respuestas. Chocamos contra un témpano. Hay un pequeño agujero en el frente de la proa, pero cerraron las compuertas para que el agua no entre. Madre de Dios, exclamó Ana, llevándose la mano a la boca. ¿Estás seguro? ¿Quién se lo dijo? Miró al hombre que llevaba sobre todo y gorro, pero su cara era indistinguible por la poca luz. Vengo de abajo. Hay 3 centímetros de agua en la cubierta. G. Pero el daño está contenido. Secarán los pisos. Todos podemos volver a dormir. Por Dios, dijo Kathleen, persignándose. ¿Cree que vamos a volver a dormir mientras el barco se llena de agua? El hombre sonaba impaciente. Ya no entra agua. Cerraron el área y estamos perfectamente. Por eso es imposible que esta nave se hunda. Ana sintió que se le retorcían las entrañas. ¿Qué haría Samus si estuviese ahí? ¿Estás bien, querida? Le preguntó Eileen, tomándola del brazo. Te ves angustiada. Desearía que Samus, mi marido, estuviese aquí. Él sabría qué hacer. Ahora estás con nosotros. Nuestros hombres te cuidarán. No irán a ninguna parte sin mí. Me perdería en este lugar. Apenas puedo encontrar el camino de ida y vuelta al comedor. Ana trataba de hablar despreocupadamente, pero su voz se quebró. Eileen la rodeó con el brazo y la apretó. Te prometo que no iremos a ninguna parte sin ti. El camarero dice que deberíamos regresar a la cama. Si pasa algo más, vendrán y nos lo harán saber. Ana les agradeció y regresó al camarote. Los niños estaban dormidos. Su respiración era apenas discernible. Alisó un mechón rizado de la cabeza de la pequeña Rosín, su preciosa hija. Finbar comenzó a soñar. Se dio cuenta por un cambio en su respiración, por otros ruiditos como suspiros y una leve inquietud. Finbar era la razón principal por la que se mudaba. Desde el día en que comenzó la escuela, había sido inteligente más allá de su edad, y Ana se dio cuenta de que los maestros en casa no podían enseñarle mucho. Estaría mejor en Estados Unidos, la tierra de la oportunidad, como todos la llamaban. Dios primero tenía que llegar. Había estado ansiosa antes, cuando la navegación era tranquila. Sacó el rosario de una bolsita bordada en su bolso y se arrodilló en el piso. Padre nuestro que estás en el cielo, comenzó, tocando la primera cuenta. Si rezaba el rosario completo antes de ir a la cama, seguramente nada malo les pasaría. ¿No? Mientras Reg recorría la cubierta B, los pasajeros comenzaban a emerger de los
camarotes, toqueteando las correas de sus salvavidas. ¿Tenemos que ponérnoslo ahora?, le preguntó alguien. No, solo llévelo a la cubierta, improvisó. No estaba seguro de que fuese el consejo correcto, pero razonó que los oficiales en la cubierta arreglarían el asunto. Como parecía tener algo de información, unas pocas personas se amontonaron alrededor para hacerle más preguntas. ¿Es verdad que entró agua a la nave? No, señor, no que yo sepa. Se preguntó de dónde había sacado eso. Todos tenemos que entrar en los botes salvavidas. Son seguros, seguros como casas, les dijo Reg. El capitán decidirá si los bajarán o no. Una vez que se aseguraron de que él sabía poco más que ellos, el grupo se dispersó y Reg continuó por el corredor a la suite de los Grayling. La mayoría de las puertas estaban entreabiertas, evidencia de que el sobrecargo del piso ya había pasado el mensaje. Reg escuchó atentamente, pero no pudo oír nada en la suite de los Grayling. Estaban ahí. Llamó y esperó, pero no lo atendieron. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. No hubo respuesta. Finalmente giró el picaporte y vio que la puerta estaba trabada. Eso era raro. Nadie trababa las puertas a bordo. Supuso que se habían subido a la cubierta. Reg bajó a la cubierta C, pero los sobrecargos parecían haber levantado a todos ahí también. No había nada que hacer. Al pasar por el restaurante de primera clase, notó la hora: 12:35. 55 minutos desde la colisión. Pero parecían horas. El tiempo parecía haberse detenido. ¿O sería posible que el reloj se hubiera detenido? Al descender las escaleras de tripulación a la cubierta, Reg notó que los escalones parecían estar en un ángulo extraño. Se dio cuenta de que la nave estaba inclinada. Su corazón comenzó a latir con un poco más de fuerza. Eso parecía implicar que estaba entrando agua. Quizá ese pasajero tenía razón. No había nadie en el dormitorio, ni John, ni Bill. Alguien había venido y les había dado instrucciones, y Rex se sintió un poco nervioso por no haber estado donde se suponía y quedar separado de sus compañeros. Le pareció imperativo encontrarlos tan rápido como le fuera posible. Antes de salir, fue a su litera y tomó el pasaporte y un San Cristóbal que Florence le había dado y que guardaba bajo la almohada. Luego buscó debajo de la litera y sacó el salvavidas, apretándolo contra el pecho. Salió a toda prisa y subió los escalones de 2 en 2, los 5 pisos, hasta la cubierta de botes salvavidas. Cuando salió, jadeante, estaban cargando los botes. Un bote cercano colgado del pescante, suspendido sobre el lado de la nave, y el quinto oficial, Lowe, estaba parado con un pie en el bote y otro en el barandal, ayudando a subir a una mujer mayor. Otras se quedaban aferradas a sus parejas, negándose a subir a un bote de remos que colgaba a más de 30 metros sobre la superficie del océano.
¿Quién sigue? ¿Hay más mujeres o niños? Llamó Lowe. Estamos por bajar el bote. Mientras Reg miraba, apareció una figura delgada, aferrada a un abrigo de terciopelo. Estaba de espaldas a Reg, pero cuando subió al barandal, giró y él vio que se trataba de la hermosa chica de la cubierta, la que había arrojado el abrigo de piel por la borda. Dio pasitos livianos como el aire. Entró al bote como si se tratara de un nuevo juego, en lugar de una emergencia, en medio del Atlántico. Cuando la tripulación comenzaba a desatar las sogas, otra figura se acercó. ¿Hay lugar para uno más?, preguntó una voz de hombre. Era el señor Graylin. Sin esperar una respuesta, subió rápidamente a la baranda y fue directamente al bote, donde se sentó junto a la chica y le sonrió. Pero eran mujeres y niños primero, quiso gritar Reg. Miró al oficial Lowe, esperando que reprendiera a Graylin, pero en cambio le dio a sus hombres la orden de comenzar a bajar el bote. Reg se apresuró a ir al barandal mientras el bote bajaba, sacudiéndose a la centellante superficie del océano, tan abajo. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.